nuestro plan. Ya es nuestro plan. Buenos días. Hola, Buenos días. pues feliz de que sea miércoles, de estar con este gran equipo de Me lo dijo Adela. Ay, igualmente. Y pues hoy, como todos los miércoles, muchas buenas noticias. Como bien lo mencionaba Adela, hoy vamos a tener al final de la sección el sorteo de la canasta. Y vamos a tener 2 premios, la canasta y un segundo lugar para que acuda al consultorio, hagamos una valoración y de acuerdo a todas sus necesidades armemos un kit de tratamientos para hacerle una armonización facial, que yo creo que va a andar alrededor del mismo costo ese premio. Entonces con todo gusto vamos a tener esas 2 rifas al final del segmento. Y hoy vamos a hablar de algo que también nos han comentado mucho, que siempre tratamos de leer todos sus comentarios, sobre enfermedades autoinmunes, que son las de que no hay una razón en específico, pero por alguna causa, muchas veces genética, del medio ambiente, que algo pasa en nuestras células y empieza a haber reacciones autoinmunes. Y esas de las más conocidas son vitiligo, que son cuando se empieza a despigmentar la piel, psoriasis, que es cuando empieza a haber como una reproducción rápida de las células y se empiezan a amontonar en algunas áreas, lupus eritematoso discoide en el caso de la piel, que es el padecimiento dermatológico, y que algunas veces en un menor porcentaje puede evolucionar a lupus eritematoso sistémico, y que es de las enfermedades que si no se tratan adecuadamente, pues sí puede llevar a la muerte. Entonces por eso es muy necesario detectar los síntomas de cualquiera de estas enfermedades a tiempo para que se puedan detener y se puedan ir recuperando la salud de la piel, que afortunadamente en la actualidad todo es posible. Y en el caso del doctor José, que nos acompaña el día de hoy, él en carne propia vivió el padecimiento de lupus, entonces nos va a platicar un poquito de eso, de cómo fue que lo tuvo, cómo se lo detectaron y un poquito de las sintomatologías que hay que estar pendiente para que puedan acudir con su dermatólogo o con su reumatólogo en caso necesario. Entonces, ¿qué tienen en común estos padecimientos? Muchas gracias. Pues justo como nos dice el doctor Javier, estos padecimientos son enfermedades que como tal nunca encontramos una razón en específica. Sabemos que se asocian a la herencia, sabemos que si tienes un familiar, que por ejemplo en el caso de los pacientes con psoriasis, si tienes un familiar pues tienes menos del 10% de probabilidad de tenerla, pero si ya tienes 2 familiares tienes un 50% de probabilidad. Entonces son enfermedades que pues no tenemos el factor desencadenante como tal, en algunos casos ambientales, etcétera, pero sí tenemos ya, gracias a la evolución de la medicina, unos tratamientos un poco más específicos. En el caso de estas enfermedades que estamos hablando, la mayoría las manejamos con supresores del sistema inmune o nos vamos directamente también a controlar como tal los síntomas, ¿no? En el caso de la psoriasis, por ejemplo, podemos manejar los síntomas de los pacientes justamente con algunos supresores, medicamentos que suprimen la función del sistema inmune, que es el que nos está atacando, nuestras propias defensas se vuelven locas, ¿no? En el caso de lupus, justamente esa es la razón. Y en el lupus algo que tenemos que entender en el aspecto dermatológico es que si nuestro paciente tiene lesiones en la piel, pues es un mejor pronóstico porque hay menos riesgo de que desarrolle una enfermedad sistémica, como en mi caso, ¿no? Claro. Que una enfermedad sistémica, pues acá es de que tienes el riesgo que padezcas daño a nivel renal, daño a nivel hepático, daño a nivel pulmonar. Entonces depende también, le llaman la gran imitadora lupus, porque es una enfermedad que eventualmente afecta tanto los órganos que puede crear cualquier sintomatología y confundirse con cualquier otra Y enfermedad. a veces se tarda mucho el diagnóstico, ¿no? Y los diagnósticos, justo, los diagnósticos son tan prolongados. Fue muy extraño porque inicié a los 18 años con un daño renal, proteinuria, que es la salida de proteína a través de la orina, y ahí fue como resolvió de manera solita, y hasta los 21 años fue que ya empecé a debutar de que pérdida de peso, pérdida de cabello, todas las células de la sangre empezaron a bajar, que eran las defensas, los glóbulos rojos, etcétera. Entonces, pues hay una desnutrición hasta a nivel proteico. Y ahí fue cuando dijimos como, bueno, no es normal que ya peses de que 50 kilos casi, ¿no? Yo estaba en la facultad de medicina en ese tiempo y todo el tiempo me la pasaba dormido. O sea, no hacía otra cosa, ni comía ni nada. Entonces, justo el abordaje empezó. En el caso de las enfermedades autoinmunes, algunas son muy raras en los hombres. Por ejemplo, justamente el lupus es más común. De 10 pacientes, 9 son mujeres. Entonces, pues no es lo primero que sospechas. Entonces, para el momento en el que ya llegamos al diagnóstico final, pues pesaba 46 kilos, etcétera. Entonces, sí es una enfermedad que, como les digo, a pesar de que es la gran imitadora, siempre tenemos que buscar como que los datos claves, y los pacientes, gracias a la evolución de la medicina, el diagnóstico ha aumentado y
hay una manera más rápida y más certera de hacer los diagnósticos en el momento adecuado. Por ejemplo, la psoriasis es una enfermedad en la que nos damos cuenta muy fácil o muy rápido, igual que el vitiligo, porque las lesiones son muy distintivas de estas enfermedades. Pero, por ejemplo, en el caso de lupus, pues si empiezas con afectación a nivel renal, pues puedes decir de que el paciente a lo mejor tiene una enfermedad renal aguda. Y solo buscas en el riñón. Y te vas al riñón solamente. Pero ¿cómo se dan cuenta? O sea, alguien de 18 años no va a decir, tengo proteinuria, estoy desechando proteínas en la orina. O sea, ¿cómo sabe el paciente que se tiene que hacer un examen general de orina a esa edad, ya sea hombre o mujer, para empezar a detectar los primeros síntomas renales? Exacto. Justo cuando... yo creo que el primer dato que nos damos cuenta y justo lo primero que llegan los pacientes a la consulta cuando tienen problemas renales es, estoy viendo espuma en mi orina. En el caso de las mujeres, pues es mucho más fácil porque pues siempre orinan sentadas, entonces con la presión de la caída de la orina, idealmente se crea muy poca espuma. En el caso de los hombres siempre les decimos, ¿sabes qué? La próxima vez orina sentado y si, sigues haciendo mucha espuma en la orina, justo, entonces nos damos cuenta de que, bueno, esto ya es un signo, tómate el examen general de orina y empezamos a estudiar, vemos si el paciente tiene proteína en orina, vemos si tiene la urea elevada, vemos si tiene la creatinina elevada, que eso nos ayuda también a distinguir si es una enfermedad renal aguda, si es una enfermedad renal crónica. Y si en eso le empezamos a agregar que a lo mejor trae lesiones en la piel o a lo mejor trae algún daño, alguna alteración a nivel hepático, que se toma unas pruebas de función hepática y se ven alteradas, o un examen general de la sangre que se ve alterada las defensas, entonces ya empezamos a sospechar porque pues ya no solo es el riñón. O sea, ya trae algo por ahí en la sangre, ya trae algo por ahí en el hígado. Entonces ya estamos viendo, en el caso de las lesiones de lupus de piel, pues también vemos, o sea, sí parecen lesiones en piel, pero no parecen de psoriasis. O no se ve como el vitiligo, que está despigmentado. Entonces justo, y también pues los médicos tenemos que estar muy pendientes. Bien atentos. Bien atentos. Y que como siempre decimos, también el paciente aprender a escuchar a su propio cuerpo, que si de repente tengo tal rendimiento y me canso demasiado, tengo mucho sueño, me empieza a aparecer una mancha, o sea, no todo es estrés o no todo es ansiedad o no todo es hay otras manifestaciones de otras enfermedades y también a veces la misma familia de que seguramente se desveló, seguramente lo cortó la novia, está triste, está deprimido, está durmiendo más de lo normal y muchas veces no pasa eso y es otro tipo de sintomatología, entonces hay que hacer estudios pertinentes para que se pueda detectar la enfermedad. En el caso de la piel, como bien lo mencionaba José, afortunadamente la mayoría de las enfermedades se ve. En el lupus eritematoso cutáneo igual empiezan a aparecer manchas rojas, empieza a estar la piel más sensible del sol y que la familia pues también necesita pues tener como un apoyo en cuanto a la terapia psicológica, porque sí muchas de estas enfermedades tienen que ver con el estrés. Entonces si empiezas con una mancha blanca y la pareja en lugar de darte apoyo dice, no, ya no te voy a tocar, que inclusive es una causa de divorcios, cuando empiezan con vitiligo, empiezan con psoriasis, empiezan con una de estas enfermedades, en lugar de hacerse más unidos, muchas veces la pareja o la persona con la que viven se alejan, el roomie o algo, ya dicen, no tiene una mancha, no te voy a saludar, no me la vaya a contagiar, se me vaya a pegar. Entonces, obviamente estas enfermedades no son contagiosas, son autoinmunes. Por eso hay que poner tanto tratamientos untados, tomados o algunas veces con algunas máquinas que nos vayan desacelerando la reacción inmunológica del propio cuerpo, porque se vuelve como un poquito loco y se empieza a comer las células que normalmente deberían de funcionar adecuadamente y por alguna razón, en el caso del vitiligo, por ejemplo, tu propio cuerpo empieza a atacar tus propios melanocitos, que son las células que producen el pigmento, y va quedando el área sin pigmento. Si acude el paciente durante los primeros meses, tenemos inclusive cremas que nos ayudan a volver a repigmentar, que no es lo mismo que acude el paciente ya 8 o 10 años después de que le empezó la mancha y que dice, no, ahora sí me la quiero empezar a tratar, pues muchas veces ya hay una muerte celular de tal tamaño que ya no se puede volver a regresar a que esa célula empiece a actuar. Este es un paciente, por ejemplo, con vitiligo. El vitiligo puede ser segmentario, que es una sola zona, inclusive generalizado, o hay pacientes que llegan a tener hasta el 70% de la piel despigmentada, casi todo el organismo, entonces va a ser más fácil despigmentarlo completo, que fue lo que hicieron a Michael Jackson en su momento, que volverlo a pigmentar. Pues claro. ¿Cómo lo despigmentas? Porque hay células que matan el melanocito, como si fuera una quimioterapia, pero para melanocitos. Entonces mata el melanocito y toda la piel se empieza a volver blanca.
y pues ya el paciente va a estar relativamente más cómodo con eso. Se tienen que aplicar filtro solar adecuado porque obviamente la piel blanca va a ser mucho más sensible porque tampoco es una piel blanca de un paciente normal. De desigual. Y que afortunadamente ya se está normalizando también justo eso, de que no es contagioso, de que no pasa nada. Y hay una rama de pacientes, que hay pacientes que les va muy bien con el tratamiento y hay otros pacientes que le pudieron hacer mucho la lucha y que no van a pigmentar. Entonces, como en el caso de la modelo, que bien que pues que te aceptes y que todo y que siga tu vida normal. Es muy impresionante. No es como que es un tono abajo, es un color completamente diferente. Que no es un tono de blanco del güerito blanco, es un tono de blanco de papel. De albino. Blanco lechoso. De albino. Oye, Javi, tú que decías que puede ser hasta el 70%, ¿llega a ser progresivo o no? O sea, se queda... Que eso es parte de las clasificaciones del vitiligo. Hay un vitiligo que es segmentario, que es una sola área de la piel en cualquier parte del cuerpo y nunca es progresivo. Y hay otro vitiligo que sí es progresivo, que sí pueden extendiendo. Se va extendiendo y van apareciendo también en otras partes a distancia. Y eso tiene que ver de tu propia respuesta inmunológica. Entonces, dependiendo de eso, pues también es parte del tratamiento que se tienen que dar o medicamentos inyectados o tomados para que pueda hacer nuevamente que el organismo reaccione. Si son pequeñas placas, pues muchas veces con algún untado. Lo mismo pasa en la psoriasis. Hay personas que pueden tener una plaquita de psoriasis detrás de la oreja que nunca va a crecer, que es únicamente una pequeña placa, o hay pacientes que pueden tener grandes extensiones corporales y que inclusive pueda llegar a tal grado, en el caso de la psoriasis, que si tienen más del 70%, puedan llegar a necesitar ser hospitalizados por un periodo de tiempo para que se puedan poner medicamentos intravenosos que se llaman biológicos y que puedan recuperar nuevamente como un reset de la piel, recuperen la salud de la piel, pero vuelve a estar la piel nuevamente completamente normal. Estos son ejemplos de psoriasis, en el que... ¿Es doloroso? Ajá, Pues no es... Se ve, ¿no? Los pacientes cuando empiezan a tener daño articular, que es un poco porcentaje, pero sí se puede relacionar a daño articular, sí empiezan con molestias justamente a nivel articular. Empiezan y hasta con deformaciones de los deditos, por ejemplo. Que hay una variante de artritis psoriática. Por la artritis, ajá. Sí. Pero esto puede ser autoinmune. Esto puede ser nada más pura piel. Afortunadamente menos del 16% tienen afectación sistémica, que es cuando les afecta las articulaciones. Pero en el caso, por ejemplo, pueden estar así con las manos siempre que el paciente pueda al principio decir, no, pues se me está pelando. Sí, y es porque manejo cloro, o porque lavo muchos clases, o porque hago algunas otras actividades. Y no, puede ser que sea psoriasis. O estos codos que no es doloroso realmente, pero si no se tratan puede llegar a ser doloroso porque está tan inflamada la piel que se agrieta y se pueden hacer microheridas. Porque está tan delicada que con los movimientos empieza como a romper, porque así como lo vemos aquí es como si fuera un cartón que al doblarlo se empiezan a hacer microheridas y esas microheridas, si no se tratan adecuadamente, se pueden sobreinfectar por bacterias o hongos y entonces ya no solamente tienen la afectación de la inflamación de la psoriasis. Justo alguien te pregunta en el chat, Javi, con un colorcito, que si hay alguna crema que recomiendes para la psoriasis. Sí, hay muchas cremas que justamente nos ayudan a regular este proceso inflamatorio. Muchas veces cuando está muy inflamado utilizamos cremas que tienen cortisona, pero lo ideal no es para autoprescribirse, porque si el paciente se la está poniendo también indiscriminadamente puede haber otro tipo de efectos secundarios. Entonces, utilizarlos máximo de 1 a 3 meses. Una específica para psoriasis se llama Daibovet, que tiene una sustancia que se llama calcipotriol, que es un derivado de vitamina D que ayuda a desinflamar la psoriasis, y un derivado de cortisona que juntos nos ayudan a que la piel recupere su salud. Y luego hay cremas que nos ayudan al mantenimiento para ya no usar más de 3 meses cortisona y que tiene, por ejemplo, el puro calcipotriol y que se llama Daibonex y que ya no tiene el componente de cortisona y que te lo puedes estar aplicando el resto del año. Eso en caso que solamente sea una placa y eso te va a ayudar muchísimo. Y hay otros antiinflamatorios que se llaman tacrolimus, que esos son ahorradores de cortisona, porque esos te van a permitir que se vaya desinflamando la piel con otro tipo de medicamentos que ya no contienen cortisona y que te van a ayudar a que tu piel se mantenga equilibrada y que no se siga inflamando. Te están preguntando, es que está muy insistente, yo no sé si ustedes le pueden responder a esto, pero Kiom dice, tengo esclerosis múltiple y tengo incontinencia urinaria. ¿Se puede ayudar con algún medicamento? ¿Me pueden ayudar en algo? Pues sí hay tratamientos para la incontinencia urinaria, depende de qué tipo de incontinencia sea. Si estamos hablando de una vejiga que sea hipercontráctil, pues en ese caso damos un medicamento para controlar, que incluso también usamos Botox en vejiga para controlar la contractibilidad. En el caso si tiene esclerosis
sistémica, lo más probable es que sea una vejiga retencionista, que sea una vejiga pequeña que se va haciendo más dura, igual que la piel. Entonces ahí lo que tenemos que hacer pues es literalmente dar medicamentos como para ayudar un poco a la distensión de la vejiga, y en el peor de los casos pues hay un proceso quirúrgico en el que hacemos una ampliación de la vejiga o hasta cambiar la vejiga como por una vejiga continente. La Hay esclerodermia varias sí es un proceso grave y es multidisciplinario en el que tiene Así que es. estar el dermatólogo, el reumatólogo, claro. el gastroenterólogo, Todos, ¿no? El prácticamente urólogo, todos, todo. porque dependiendo del avance, pues, para la gente que no sabe qué es, se empieza la piel a poner demasiado dura y se transforma un colágeno en un colágeno tipo piedra. Entonces se van haciendo como si fueran los dedos o donde lee la esclerodermia, duro, como si fueran No los palillos puedes mover. no los pueden mover. Pero Hasta si eso, el por ejemplo, te da en esófago. el esófago, efectivamente ya no pueden ni deglutir alimentos, te puede dar en el intestino, te puede dar la vejiga, en cualquier parte. Entonces, por eso es necesario tener primero el diagnóstico correcto, que hay que hacer una biopsia para demostrar histopatológicamente que sean los cambios en la colágena que estamos pensando, y ya si se ratifica que es una esclerodermia, hay que ver si es una esclerodermia únicamente de la piel o si puede ser una esclerodermia sistémica que puede afectar diferentes órganos, como en el caso de la paciente que está escribiendo, y si hay alternativas, pero sí tiene que ser un equipo multidisciplinario, entonces tiene que acudir con expertos en esclerodermia, Tema súper. porque es una enfermedad pues que sí puede llegar a ser grave. Sí, es una de las enfermedades, yo creo que de las enfermedades autoinmunes es de las que tienen un pronóstico un poquito más reservado y a menor largo plazo. O sea, son pacientes que su media es 12 años, en el caso de los sistémicos. Justo por eso, el problema esofágico, hay problemas pulmonares, hay problemas que hasta los deditos se les empiezan a volver tan duros que cuando hay cambios en nuestros vasos sanguíneos se hacen más grandes o más pequeños dependiendo de la temperatura, del Claro. estrés, etcétera. Entonces empiezan a ulcerar porque pues sus vasos sanguíneos ya no llevan la están cantidad llevando adecuada de sangre. Entonces son pacientes que sí necesitamos sobre todo estar muy pendientes de ellos, porque la afectación a nivel dermatológica yo creo que es lo que más les causa conflicto, porque sí cambian su calidad de vida. Y si hay gente que puede vivir años con un tratamiento con buena calidad de vida y otras personas que de pronto no pueden, ¿no? Esperemos Son que meses, quien nos sí. escribió Ah, sea sí. de las que vaya. Exactamente. Muy bien. Que vaya ¿Tienes para que una le demos duda o manejo. pregunta? No sé, está medio raro, dice Gaby Payne. Mi familia padece psoriasis y aquí es donde no sé si les está preguntando si pueden ir con ustedes o si pueden su familia ver a sus familiares. No Sí. sé. O sea, Pues digo, porque ambas los- cosas. Si padeces psoriasis, si estás empezando con los primeros síntomas que tienes tu primer plaquita, va a ser muy fácil poderte controlar. La psoriasis, independientemente del tiempo que lleves padeciéndola, siempre tiene manera de que mejore tu piel. Entonces, no es tan urgente, digamos, como el vitiligo, que sí, mientras más pronto mejores resultados. Si tienes 10 años con psoriasis, de todos modos vas a tener buenos resultados si te empiezas a tratar, que es de las ventajas de esta enfermedad inflamatoria. Prácticamente todas estas enfermedades tienen en común que son procesos inflamatorios crónicos, que también mientras mejor llevemos nuestro estilo de vida, le vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que se vaya desinflamando. Entonces tenemos que tener buenos hábitos de ingesta de agua, de hábitos de sueño, de hacer algo de ejercicio, de todo lo que hemos ido hablando en el transcurso de todo el año, de que los hábitos nos van a hacer también que nuestro cuerpo vaya respondiendo mejor a las enfermedades. Y efectivamente esta familia con psoriasis puede acudir a la clínica, y parte del mensaje también es que como dermatólogos, aparte que estudiamos primero medicina interna, pues puedes detectar muchos padecimientos que para otras especialidades puede ser algo complicado. Sin embargo, en dermatología la piel se expresa de determinada manera, que se le llama como ojo clínico, que el dermatólogo pasamos años en el hospital viendo diferentes padecimientos de este tipo, inclusive pacientes internados, porque trabajamos en hospitales generales en donde estos pacientes se internaron y trabajamos en conjunto con otras especialidades para poner en equilibrio la salud del paciente. Entonces, pues sí, cualquier padecimiento de pelo, piel o uñas, tienen que escoger a un dermatólogo para que puedan acudir a las diferentes clínicas de todo el país donde se encuentra esta especialidad, y que les pueda tomar una biopsia, hacer un diagnóstico, porque de repente hay pacientes que me llegan automedicándose o aplicando diferentes remedios que no les dieron ningún resultado, que gastaron mucho tiempo, dinero, esfuerzo, y parte de los primeros pasos es empezar con la biopsia, para que realmente a partir de ahí ya todo este equipo multidisciplinario tenga las herramientas histopatológicas que un especialista en patología y piel, que es un dermatopatólogo,
pueda verificar que realmente está habiendo los cambios clínicos que visualmente estamos observando. Entonces, pues sí hay que tener un diagnóstico en conjunto con todas estas cosas. Hay 3 colores, Hay varios dos colores. que, Nada más dos quiero que son de hacer un halago. paréntesis rápido. Qué bien te ves, cabrón. Y con eso me mantengo y luego vamos a ver la Ah, pregunta. no, es que de verdad ya estás muy desinflamado. Muy. Muchas gracias. No, muy bien. Ahí va el primero, amarillito. Muy buenos días a todos. Adela, hoy te ves wow. Ay, Te sientes muchas muy bien. gracias. No, Ay, muy muchas guapa. Excelente. gracias. Felicidades a todos. Pura belleza en Muchas este gracias. panel. Sí. Ya ves que yo, el negro y yo somos uno mismo. Yo no sé para qué le busco otros colores. Es muy De bien. verdad. Saludos a la No, hermana muy bien. del mal y a la Bendy Sandra Nazar, que hoy es su cumple. Luego un azulito Lali Rivero. Javi, eres una enciclopedia. Sí, lo es. Sí, lo es. Muchas gracias. Luego, aquí ya vienen las preguntas. José Luis Ruiz, Verdecito, ¿podrían repetir el nombre del tratamiento de psoriasis? Y Lucía Ramírez, ¿cuál es el pronóstico de vida para la gente con Lyme disease? Tengo una crisis que no puedo controlar. ¿Con Lyme puedo usar lipoenzimas? Sí se pueden usar lipoenzimas. El pronóstico de vida es pues, prácticamente normal, porque si es otro tipo de enfermedad en el que no es una enfermedad autoinmune, sino que fue un procedimiento infeccioso que se puede controlar, muy latoso, pero sí hay tratamientos que te pueden mantener y llevar una vida normal. Entonces hay que acudir también. Hay como es algo